¿Qué tal? Buenos días. La Corte Suprema de Justicia ordena investigar la probidad del gabinete del presidente Funes y también vamos a hablar de los sobresueldos. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompañan en República don Paul Steder, fundador del Movimiento Democracia Limpia. También nos acompaña Eduardo Escobar, licenciado en Leyes y también miembro de Acción Ciudadana. Y también nos acompaña el licenciado Oscar Campos, abogado y también miembro de Iniciativa Social para la Democracia. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente entonces. La Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar a parte del gabinete del expresidente Funes. Intuyo que esto es porque no se encontraron las declaraciones de probidad. Esto se hizo a partir de una petición que hicieron al Instituto de Acceso a la Información Pública, el abogado Herbert Danilo Vega. Esto luego se mueve a la Corte Suprema de Justicia, a la Oficina de Información, donde se le da trámite y luego Corte en pleno decide que esto tiene que hacerse. Ahora, obviamente esto ha despertado suspicacias entre los políticos. Quiero que escuchemos algo, o mejor dicho, quiero que veamos mejor en pantalla primero esto. Esto es algo de lo que tuiteó el expresidente Funes a través de su cuenta oficial de Twitter directamente desde Nicaragua. Él dice lo siguiente: la derecha dice, y entre comillas sus movidas, la Corte Suprema de Justicia ordena investigar a 43 exfuncionarios de mi gobierno justo cuando se destapan los sobresueldos de Arena. Bueno, pero esto no es lo único que se desató el día de ayer. Quiero que escuchemos lo que dijo el diputado Rolando Mata del partido FMLN, hablando precisamente acerca de esto. Escuchemos. ¿Por qué digo que es político? Porque está clara la intencionalidad de decir, miren, determinados funcionarios no podrían postularse en el 2019. Dos de ellos han dicho que actúan por venganza, ¿vea? Y eso ya no es administrar justicia, y eso sale de todos los parámetros. Ahora, también el partido Arena y el partido Gana reaccionaron a través de dos de sus principales diputados. Escuchamos lo que dijo el diputado Guadalupe Vázquez. Lo que la sala ha tratado de mantener es un equilibrio político en el cual se deben de respetar las reglas del juego, en la que nos ha permitido que la democracia de este país, que es muy débil, se pueda sustentar. Que la ley no debe estar sobre cualquier funcionario, la ley debe ser pareja. Y por supuesto que nosotros creemos que la Corte Plena, a través de probidad, debe hacer una investigación transparente, sin motivaciones políticas. Ok, don Paul, quiero empezar con usted, porque se supone, una vez más, sé que esto se presta al morbo, pero no es que haya una presunción de culpabilidad de algo indebido de parte del gabinete del presidente Funes. Sin embargo, las declaraciones de probidad deberían estar ahí. La pregunta es por qué no están. Bueno, yo creo que es importante reconocer que gracias a la intervención de Danilo Vega, tenemos el hecho de que hay muchos investigados por probidad por las solicitudes que él ha estado haciendo. Comenzamos con la razón por la que se investigaron a Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca y Mauricio Funes, fue por solicitud de Herbert. Este es otro ejemplo y yo creo que lo importante aquí es reconocer dos cosas. Una, estamos viendo algo nuevo, o como algo nuevo, el hecho de que hay que analizar las declaraciones de patrimonio para evaluar la probidad de los funcionarios que han salido, cuando realmente es la ley. O sea, la ley no solo para en que hay que meter la declaración. La ley le dice a la agencia de probidad, ustedes tienen que analizar los que fallan en el análisis y no se puede explicar, esos son los que usted reporta a Corte Plena para que lo manden a juicio. Pero debería de ser todos. Aquí están diciendo, ¿y por qué solo los de mi gobierno? Dice Funes. No, hombre, sí deberían de ser todos. Y yo creo que hemos estado diciendo desde hace más de un año en Democracia Limpia que
en vez de esperar a que hayan salido para hacerla, mejor hacerla cada año. Y así se logra identificar donde hay cosas que no están funcionando mucho más temprano. Y en vez de volverse millonadas que se llevan, solo son unos pocos miles. Yo creo que el punto aquí es probidad, la palabra, no la sección. Me fascina ver a los políticos. Bueno, Rolando Mata ahorita tiene una acusación de parte mía en la Fiscalía y en la Procuraduría de Derechos Humanos que todavía no ha contestado. Él debería ser inhabilitado para la siguiente candidatura. Igual que Misael Mejía y Damián Alegría. Pero el problema es que hay muchos que tienen cosas que por no haberse hecho el análisis no está en investigación, no está en juicio. Creo que en vez de estar diciendo, no, esto es un ataque político, deberían de estar diciendo, sí, hagamos el análisis, démosle más recursos a probidad, que hagan la cosa bien, y así ya es algo de planta, que tengan que dar un finiquito. Sí, para ser candidato, yo voy a probidad y le pido a la sección que me dé un finiquito, no hay sospecha, yo ya puedo volverme candidato. Esa es la manera en que debería de ser, no al revés, que solo los que son delatados por un ciudadano van a ser investigados. Y creo que ahí es donde está la cosa. Ok. Ahora, Eduardo, entiendo que si la Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó investigar, digamos que no es porque hay una presunción de que algo malo se haya hecho, sino que simplemente porque esas declaraciones aparentemente no existían. La pregunta es por qué no existían. No dice la ley que todo funcionario debe al principio y al final de su ejercicio como funcionario público haberla hecho. Bueno, creo yo que es importante señalar que hasta donde yo tengo entendido, lo que no estaban era el informe final que se hace sobre la declaración, tanto la inicial como la de salida del funcionario. Eso es lo que no estaba. O sea, entendería yo que las declecaraciones sí estaban, las declaraciones de Solo habían 4 militares, creo que no encontraron. Que no encontraron nada, pero entiendo que estaban esas declaraciones, pero no estaba el informe final. Entonces, es preocupante y de nuevo sale a la luz que el papel que había jugado la sección de probidad era simplemente de recepción de documentación que daban los funcionarios cuando entraban o salían del cargo. Nada más, pero no había una evaluación para determinar si había indicios de enriquecimiento ilícito. Entonces eso nos lleva a que este proceso que se ha iniciado creo que también se está sobredimensionando por parte de algunos políticos. Lo que va a hacer ahora probidad es evaluar a cada uno de estos funcionarios que se han señalado y determinar si hay algún incremento patrimonial no justificado. Eso es lo que va a hacer al final de cuentas probidad. No está acusando, no está llegando a la otra etapa de plantear ante Corte Plena la necesidad de que se lleve a juicio a estas personas por enriquecimiento ilícito. O sea, estamos en una etapa muy inicial de todo este caso que todavía no podemos determinar ninguna responsabilidad de nadie, porque probablemente muchos de estos funcionarios van a lograr, en primer lugar, salir sin ningún hallazgo, sin ningún reparo de parte de la sección de probidad, probablemente, donde no hay ningún incremento patrimonial que no hayan justificado. Y si en caso lo hubiese, pues ellos tienen la oportunidad de presentar las pruebas de descargo para justificar ese ingreso que hay de más y que no está justificado. O sea, todavía no podemos estar señalando, ni tampoco como lo decían nuestros políticos, de que aquí hay una motivación política. A mí me cuesta creer también que 15 magistrados de Corte Suprema de Justicia estén en esa lógica de favorecer o afectar a un partido político en este momento, sabiendo que todos los partidos tuvieron participación en la elección de estos magistrados. Entonces, siento yo que eso... Y que pueden haber simpatías por esto. Claro, puede haber simpatías por los diferentes partidos políticos y es una decisión de Corte Plena, no de Sala de lo Constitucional, porque por ahí se mencionaba que era la Sala la que estaba dando... No, es la Corte Pleno, los 15 magistrados. Entonces, aquí lo que hay que hacer es esperar que probidad, que también habría que evaluar las capacidades que tenga, porque tiene 70 y no sé cuántos casos de funcionarios, y ahora le sumamos todo esto porque estamos hablando de 2 periodos legislativos, estamos hablando de 84 diputados en cada uno de ellos, me imagino que van también suplentes, o sea, saquemos cuentas de cuántos funcionarios son, es una cantidad importante de funcionarios que
no sabemos si va a desbordar todavía más la capacidad de la sección de probidad. Entonces esperemos que eso dé resultado y que si hay algunos señalamientos, pues bueno, vamos a ver si es contra todos o contra alguno de estos funcionarios. Bueno, ahora, Oscar, deconstruyamos un poco el tuit del presidente Funes. Dice, la derecha y sus movidas. La Corte Suprema de Justicia ordena investigar a 43 exfuncionarios de mi gobierno justo cuando se destapan los sobresueldos en Arena. Ya creo que la primera premisa se encargó Eduardo tal vez de decir que no es así, es decir, que el partido Arena tuviera control sobre los 15 magistrados completos. Pero lo siguiente es que esto supone... Y te pregunto acá porque intuyo que tu organización no solo ha interpuesto demandas en la Corte, sino que también ha hecho peticiones al Instituto de Acceso a Información Pública. Claro. Esto presupone que el bloguero que divulgó estos documentos el viernes por la tarde, alguien viene entonces el viernes mismo por la tarde al Instituto de Acceso a la Información Pública, de alguna manera se reúnen los comisionados o se whatsappean en una reunión, no sé, emiten una petición a la Corte Suprema de Justicia que intuyo llegaría el domingo. O sea, aquí estamos haciendo un imaginario, ¿no? El lunes lo recibe el oficial de información lo informa a todos los magistrados de la Corte en Pleno y la Corte en Pleno decide el martes. Sí, no. ¿Son estos los tiempos procesales realmente de las instituciones? En realidad no es así. Primero, para comenzar, pues obviamente el tema de los recibos, de los sobresueldos que salen publicados la semana anterior, de hecho ya se mencionaban algunos a los cuales se les estaba dando todavía ese sinónimo de si serán o no serán verdaderos, están en digitales, por qué no están en físico, por qué hasta hoy, si son de hace 10, 15 años, ¿verdad? Con el tema de la sección de probidad, obviamente lo primero que hace el abogado Vega es presentar su solicitud de información a la Corte Suprema de Justicia para pedir los resultados de los exámenes especiales a los patrimonios de X cantidad de funcionarios o exfuncionarios. La Oficina de Información y Respuesta solicita a Probidad que le entregue esa información y Probidad le dice, mire, no los hemos hecho, como lo decía Paul, una ley de hace 58 años en la cual la sección de probidad nunca tuvo un rol de investigación, salvo en aquella oportunidad que el doctor Pino Cáceres intentó investigar a los 13 ministros de la administración Flores, cuando la sala de la Corte Suprema de Justicia, con los votos de algunos de los magistrados de ese entonces, entre ellos Ulises del Dios Guzmán, etcétera, etcétera, deciden que la sección de probidad no tenía facultades para solicitar información a los bancos y que no correspondía que siguieran investigando a esos 13 ministros. Salvo ese episodio, la sección de probidad no había tenido otro episodio de trabajo efectivo, lo que mandata la ley. Hasta ahora, nuevamente, después de una solicitud también de Herbert Danilo Vega sobre las declaraciones de patrimonio de algunos magistrados, incluida la de Rodolfo González, es que el Instituto de Acceso a la Información dice, esta es una obligación de probidad tener esta información. Como no la tiene, genérela. Y ese es el primer mandato que se da y aquí es donde se abre toda la caja de Pandora. Porque una declaración de patrimonio, como tal lo dice la Constitución, tenía un carácter reservado y el ciudadano no lo conocía. Pero el Instituto en su jurisprudencia señala que hay información que es de carácter y de interés público y que debería de hacerse una declaración de patrimonio en versión pública. Y es que aquí se destapa toda esa situación. ¿Qué es lo que sucede? La sección de probidad tendrá 40, 50 empleados tal vez probablemente y tiene alrededor de más de 300 casos que tiene que elaborar los exámenes especiales, aparte de los otros que ya está investigando, que se hablaban de más de 76 y que luego tienen que pasar a Corte Pleno para que con el voto de 8 de los 15 puedan abrirse juicios civiles por enriquecimiento ilícito. Entonces, el hecho de mencionarlo el expresidente Funes, que es una movida de la derecha, a mí me parece que es demasiado atrevido. Incluso pues es como escribir con el hígado, cuando en realidad los procesos son diferentes. Se ha criticado mucho a la sección de probidad y a la a la Corte Suprema de Justicia en Pleno porque no existían mecanismos para determinar a quién investigar y a quién no. Te recordarás que antes decía Sidney Blanco, por ejemplo, lo hacemos al cálculo, así al ojo de buen cubero. Ahora se ha nombrado una pequeña comisión conformada por 5 magistrados de diferentes salas que trabajan de la mano con probidad, exactamente para determinar algunos criterios. Y ahora con esa situación es con la que están trabajando. Creemos, y desde la ISD y desde el equipo gestor de la ley de probidad, que Acción Ciudadana también es parte, lo que hace falta acá es una buena ley de probidad que permita evitar que estos comentarios como el del expresidente Funes, el del diputado Mata, o incluso de los diputados de Gana y Arena, que dicen que la ley, etcétera, etcétera, una buena ley de probidad podría evitar cualquier suspicacia de que se está manipulando una institución como probidad y que podría también ayudar a que los lineamientos
y los procedimientos fueran claros. Recordad que hace una semana los diputados del FMLN le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que, por ejemplo, diera a conocer cuáles son sus procedimientos y lineamientos para resolver, o sea, eso es una cuestión que no cabe dentro de un Estado de Derecho al respetar la independencia de la Corte. Entonces aquí está sucediendo lo mismo, está queriéndose manipular una función de la Corte Suprema de Justicia en lugar de darle el respeto que se merece. Entonces, atendiendo a los tiempos procesales, aparte de lo que ya nos dijo Óscar, es bastante improbable que esto hubiese podido hacerse de entre el viernes a las 5 de la tarde que se divulguen estos documentos al martes que la Corte va Estamos prácticamente hablando de una confabulación del órgano judicial, los magistrados en Corte Plena y del Instituto de Acceso a la Información. O sea, tendría que haber esa coordinación y esa confabulación entre estos diferentes órganos para, bueno, ataquemos políticamente al partido FMLN y al gobierno, el gobierno del expresidente Funes. O sea, y eso es lo que creemos que es... Y los tiempos no lo dan, o sea, Solo una solicitud el de tiempo información... de la Corte son 10 días los desde la tiempos- solicitud los tiempos inicial. Se pueden, al final, recordemos que la Asamblea Legislativa ha aprobado y el presidente Funes ha mandado a publicar cosas en un par de horas. Sí, pero yo O sea, te digo, por ejemplo, ya lo han la hecho. solicitud de información se tarda 10 días en dar respuesta pero y me el refiero- instituto conoce por lo menos en 30 o 60 días Me de refiero estos que es casos. algo inverosímil Sí. creer que van a estar estas instituciones, que Confabuladas. el instituto ha mostrado independencia o un grado suficiente de independencia de los poderes políticos en su actuar. Entonces, que esté el instituto en esta lógica de atacar políticamente a exfuncionarios o al gobierno actual, creo que es un poco jalado de los pelos. Entonces, básicamente, don Paul Steiner, esto es una teoría de conspiración orientada a aquellos que ya están dispuestos a creer. No, sí, o sea, es para inflamar el ambiente. Okay. Funes se ha vuelto tuitero y básicamente él lo que está tratando de hacer es actuar como francotirador desde Nicaragua, tratando de inflamar la opinión pública hacia una cosa o hacia otra. Yo creo que eso es parte del problema que tenemos en temas de la polarización, porque Funes no es el único que lo hace. Mason es otro, hay varios otros, hay un gran ejército de troles cuya labor pagada es hacer eso. Entonces, el pobre ingenuo que lee y todavía tiene la idea de respetar a un expresidente por su posición, no perderle la credibilidad por su desempeño, dice, ay, no, esto es terrible, lo están haciendo en contra de fulano, de sultano. Y yo creo que ya tenemos que comenzar a abrir los ojos los ciudadanos y comenzar a ponerle un poquito de sal a un gran montón de estos tweets, porque realmente hay una gran cantidad que vienen con intención, hay una gran cantidad de gente con intereses oscuros como razón por la cual hacen sus comentarios. Y yo creo que al final del día la palabra clave, como dije en mi primera intervención, es la palabra probidad. Es obligación, ya está en la Constitución, ya está en la ley, es obligación de todo funcionario público demostrar su probidad a la salida de su cargo. Punto. Yo creo que sería saludable también de parte de Probidad que dé avances en los 60 o 70 casos que ya tenía previamente, que son de gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Arena. Eso creo que también sería saludable para evitar todo este tipo de especulaciones de que esto se trata de un ataque político, porque en la medida de que la institución Probidad y Corte Plena esté expuesta a que se le señale de que esto es un ataque político, eso obviamente resta credibilidad y va socavando la confianza de la ciudadanía sobre la institución. Entonces creo yo que Probidad podría, obviamente, partiendo de las capacidades que tenga, ir dando avances de los otros casos que está investigando, que son de gobiernos anteriores, porque yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo de que solo se investiguen a determinados funcionarios de determinados gobiernos, sino que esto tiene que ser parejo para cualquier funcionario. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos ya de los sobresueldos, cómo operaba la manera en que se entregaban estos sobresueldos en tanto los gobiernos anteriores del Partido Arena, así como los del presidente Funes, y ¿qué dijo también el expresidente Calderón Sol sobre los sobresueldos? Hay un reporte periodístico sobre esto. Ya, antes de irnos, sin embargo, déjeme contarle que Promérica, banca móvil, facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Tiene una app en la que usted puede realizar pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La app banca móvil está disponible gratuitamente desde las tiendas Google Play Store y también del App Store. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Oscar, antes, para cerrar ya el tema de lo de probidad, tú estabas hablando de un servicio o la posibilidad de que se creara algo de declarar el patrimonio básicamente en línea. Sí, efectivamente. La sesión de probidad ha comenzado a propuesta de la sociedad civil, del equipo gestor, a tener ya en idea un software, un mecanismo electrónico que les permita presentar las declaraciones de patrimonio, tanto de entrada como de salida a los personas o funcionarios obligados, y esto permitiría, en primer lugar, agilizar la labor de probidad al momento de recibir las declaraciones y luego, obviamente, hacer los cruces de la información para mejorar también o agilizar los exámenes que se realizan a estas declaraciones de patrimonio y determinar si hay incrementos injustificados o no. Entonces, creo que esto es importante señalarlo, que Probidad ya está tomando cartas en esta línea y ojalá que cuente con el apoyo de la Corte en pleno, de los 15 magistrados, para darle los recursos que necesita. Y el otro punto que había que tocar es que, según tenemos entendido, han habido varios expedientes que estaban en investigación en probidad que han subido ya a Corte Pleno para determinar si se abre o no expediente en juicio civil, pero que no se han alcanzado en estas sesiones de Corte Plena los votos de los 8 magistrados como mínimo que son necesarios para pasar. Entonces aquí el llamado también ya no es solo la sesión de probidad que agilice su trabajo o que demuestre lo que está haciendo, sino que también a la Corte en plena que haga o que le ponga atención a todos estos expedientes y en los que se requiera abrir juicio civil, independientemente de qué partido político o de qué administración pública haya sido, que tomen conciencia y de que dejen los intereses que pudiesen tener y que voten para que se consigan estos ocho magistrados para abrir los juicios civiles. Ok, pasemos ahora al tema de los sobresueldos. En un editorial que escribía el Centro de Estudios Jurídicos allá por el 14 de noviembre de 2016, titulado La corrupción de los sobresueldos, el Centro de Estudios Jurídicos ya decía lo siguiente: los pagos fuera de nómina a funcionarios públicos son ilícitos. Quien los entrega comete, como mínimo, el delito de malversación y quien los recibe, el de enriquecimiento ilícito. Siendo así, los exfuncionarios que hayan dado o recibido sobresueldos han cometido delitos. Vamos a añadirle algo que es una elaboración propia del Movimiento Democracia Limpia junto con Iniciativa Social para la Democracia. Lo vamos a poner en pantalla porque ustedes han identificado lo que ustedes creen son algunos delitos en los que se habría incurrido si se recibieron sobresueldos. Ya hablamos de malversación. Concusión, el funcionario que obliga a otro a pagar los sobresueldos. Cohecho propio, cohecho impropio, el funcionario que recibe el sobresueldo para hacer o no hacer su trabajo. Peculado, el funcionario que recibe el sobresueldo para beneficio propio sabiendo que proviene de fondos distintos a remuneración. Soborno, fiscal o juez que recibe sobresueldo causándole conflicto de interés. Tráfico de influencias, el que paga sobresueldos a cambio de beneficios. Lavado de dinero y casos especiales, el que recibe dinero y proveniencia ilícita y o trata de ocultar origen. Falsedad ideológica, el funcionario que omite declarar los ingresos de sobresueldos en su declaración de patrimonio. Y evasión. Don Paul. Pues sí, primero, no soy abogado y mil gracias a Oscar por su conocimiento y sabiduría en la construcción de esto. Y esto nació por el hecho de que hay una indignación tremenda desde que trabajamos nosotros tres en la preparación de la pieza de correspondencia para la no prescripción de delitos de corrupción y delincuencia económica. Hemos tenido un nivel de indignación extremadamente alto sobre por qué no se está tocando o tomando en serio la lucha contra todo este tipo de corrupción. Y el enriquecimiento ilícito es el único que no está aquí, pero es porque ese es el único que se está luchando ahorita, y a medias. El problema es que los delitos de corrupción diferentes al enriquecimiento ilícito son una gran cantidad, y lo que queríamos demostrar con esto es que solo en el tema de sobresueldos, donde se le está pagando dinero adicional a su remuneración a un funcionario, hay una gran cantidad de otros delitos que se están cometiendo. Entonces hay un gran montón de gente adicional al funcionario que recibió el sobresueldo que están cometiendo el delito, y adicionalmente hay una gran cantidad de funcionarios que están recibiendo sobresueldos. Sabemos que la práctica de sobresueldos tiene varias administraciones, ¿verdad? Algunos dicen que desde el tiempo de Osorio. Está bien, pero eso no justifica el hecho de que siga haciéndose hoy. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es sacar esto a la luz, que la gente reconozca, pero más que nada que el fiscal reconozca que este tipo de cosas
él está obligado a investigar de oficio. Ya sabemos que hay algunas organizaciones civiles que han ido a poner su aviso a la Fiscalía. Creo que el SEC lo había hecho el año pasado. Creo que han habido otras de esta semana o de la semana pasada. Nosotros invitamos realmente a todas las organizaciones civiles que realmente nos unamos todas en exigir que esto sea investigado. De igual manera que la probidad del funcionario es la obligación del funcionario demostrarla. Necesitamos asegurar que este tipo de actividades son prevenidas. Obviamente también tienen que ser reprimidas cuando han tomado su efecto. Giovanni Galeas, en un programa aquí contigo, yo lo vi, estimó que más de $100 millones en cada quinquenio se han gastado en sobresueldos. Eso asusta. Solo imagínate, llevamos 5 o 6 desde Cristiani. 100 millones, $600 millones. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas medicinas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas carreteras? Ahorita nos van a poner un nuevo impuesto supuestamente por el mantenimiento de carreteras, de acuerdo a lo de Fomilenio. Eso se podría pagar con estos 600 millones. No me gusta ahorita dando mi opinión personal, no me gusta la manera en que esto ha salido a través de un bloguero que realmente es de muy mala reputación de todas maneras. Pero le agradezco que lo haya hecho, aunque sean o no sean verdaderos estos recibos que él está sacando. Agradezco que esto haya subido ahorita, porque es algo que no se vale callar. Hay que hacer algo sobre esto. Es una práctica que ha habido y sigue habiendo. Nosotros con el doctor Eduardo Lobo metimos una solicitud de información a Casa Presidencial en diciembre sobre el tema de sobresueldos y pedimos la información de pagos adicionales a remuneración desde cualquier partida desde el tiempo de Cristiani. Y la respuesta de Casa Presidencial fue: no existe información sobre eso, de acuerdo a la información que le solicitamos al jefe de planillas. Por supuesto que no. Si fuera remuneración y estuviera en la partida de remuneraciones, no habrían todos estos delitos. Exacto. Es el hecho de que no está en la partida de remuneraciones y lo están sacando de otra partida que no tiene nada que ver con remuneraciones de funcionarios, que es lo que lo vuelve un delito. Vamos a hablar precisamente eso de hacerlo más transparente o legal, pero quiero poner en pantalla algo de lo que ya se escribía hace 4 años, Eduardo. Esto lo escribió mi querido Sergio Arauz, colega del periódico digital El Faro, cuando hablaba acerca de algunos funcionarios que habían admitido que habían recibido. Pongámoslo en pantalla, por favor. Dice lo siguiente: los funcionarios del gobierno de Funes que admiten haberlo recibido coinciden también con los que lo hicieron durante las administraciones areneras. En otro detalle, no pagaban impuestos sobre este ingreso y de hecho recibían la advertencia de la administración de que no podían incluirlo en la declaración de renta. Además, la mayoría se ha acostumbrado a usarlo. Bueno, adelantaré. De los 4 jefes del Ejecutivo, que según las fuentes consultadas por el periódico digital El Faro y por Sergio Arauz autorizaron este tipo de pagos, El Faro solo logró hablar con el expresidente Calderón Sol, quien implícitamente aceptó la práctica y señaló el aumento en los últimos gobiernos, el monto total destinado a esos pagos y citan, esto es bajo comillas, son las palabras del expresidente vía telefónica: mire, yo celebro que se haga esa investigación sobre los sobresueldos. ¿Qué quiere ser? Dijo, cuando este periódico le pidió vía telefónica una entrevista para hablar del tema. Y añadió: yo no le puedo decir nada, pero le invito a que pida al Ministerio de Hacienda esa información y que haga una comparación entre todos los gobiernos. En serio, le haría un bien al país. Es decir, por lo menos aquí tenemos una especie de admisión implícita en este reporte de 2013, desde 1994 por lo menos, aunque sabemos que esto también se daba en la administración del presidente Duarte y algunos dicen, como dijo don Paul, desde el presidente Osorio. Es que este tema de los sobresueldos es igual que el aire. No lo vemos, pero sabemos que está ahí, o sea, existe. Y obviamente lo que decía Paul, es difícil al final lograr encontrar algún rastro o tratan de ocultarlos para que se conozca los responsables y los beneficiarios de esta práctica. Yo quiero llamar la atención a un aspecto que creo que es importante señalar.
el papel de la Corte de Cuentas de la República en este tema. O sea, no solo es el tema de la Fiscalía con la investigación que pueda realizar partiendo de la posibilidad de estos delitos que se han señalado acá, sino que estamos hablando de la Corte de Cuentas como el ente contralor de la ejecución del presupuesto del Estado. Y en esa medida, la Corte de Cuentas tiene las herramientas tiene la capacidad pues, de indagar cómo se ejecutó el presupuesto en cada partida, cada rubro, y lograr determinar que hay alguna irregularidad en alguno de estos rubros. O sea, y si se dice es que esto salía de la partida secreta, pues ya hay jurisprudencia que establece que a pesar de ser secreto, no quiere decir que estaba exento del control que puede ejercer la Corte de Cuentas sobre cómo se ejecutó ese fondo, porque hay fondo público que no puede estar exento de ese control. Entonces, en esa medida, aquí el tema es ahora, la Corte de Cuentas qué va a hacer o qué está haciendo sobre el tema, que tiene que entrar a indagar, no solo de la actual o pasada administración, sino que estamos hablando de todas. Tiene la Corte de Cuentas que establecer alguna responsabilidad, y en esa medida es que, la sociedad civil y la sociedad política tiene que estar al tanto de qué es lo que hace la Corte de Cuentas de la República sobre el tema. O sea, no solo nos quedemos con que si son ciertos estos recibos y quiénes fueron, sino que esta denuncia, este señalamiento llegue a las instancias correspondientes y digo, la principal y prioritaria es la Corte de Cuentas, que es el encargado, porque al final aquí podemos ver en el tema de la legalidad de estos sobresueldos. No están incluidos dentro de la ley de salarios ni el presupuesto general de la nación. No están incluidos esos pagos. Y si no están, ahí está la primera ilegalidad. Ya lo que mencionaban, no hay pago no se declara en la renta, hay evasión de impuestos. O sea, pueden haber muchas aristas donde se puede investigar, pero digo, es la Corte de Cuentas la que tiene que dirigir esta investigación para determinar responsabilidades. Ok, Oscar. Sí, comparto con Eduardo el rol de la Corte de Cuentas. Lastimosamente la Corte de Cuentas es una institución cooptada por el poder político durante tantos años. Hernán Contreras, incluso, el expresidente de la Corte, es uno de los investigados en probidad y que muy probablemente también recibió en alguna manera sobresueldos. Yo considero que aparte de la gestión que deben de hacer tanto Fiscalía como la Corte de Cuentas, también las personas que aparecen señaladas, llámese María Isabel Rodríguez, llámese Margarita de Escobar, llámese de quien sea, deberían también de aceptar y de reconocer, si han recibido este tipo de sobresueldos, ¿por qué participar luego en no incluirlo en su declaración de patrimonio para presentarlo en la sección de probidad? Están cometiendo falsedad. ¿Por qué no incluirlo en la declaración de renta? Pues están cometiendo evasión de impuestos. ¿Y por qué se excusan en el tema de que, no, es que como no había una prohibición expresa en la ley, sí es posiblemente una falta ética, pero como la ley de ética no les va a imponer una multa, no les va a imponer una sanción, que se pongan a analizar que toda la conducta que han mostrado, desde el hecho que recibieron esos sobresueldos, de que no lo declararon o de que incluso conocían de que otras personas lo recibían, tal vez no ellos, desde ese punto de vista ya están cometiendo algún tipo de ilegalidad. Y aquí es donde estos funcionarios deberían de reconocer y apartarse de las futuras elecciones. Si son funcionarios de elección popular, deberían de apartarse y hacer mea culpa y decir, mire pueblo, yo acepté recibir sobresueldos, no era correcto, aquí estoy, me someto a investigación. Pero eso lo veo difícil, porque si como lo escribió el Centro de Estudios Jurídicos es como mínimo 2 delitos, malversación y enriquecimiento ilícito, nadie va a confesarlo. Claro, eso es lo que deberíamos de buscar. Y solo agregar algo con lo que yo mencionaba y que lo dijo Oscar. Por eso se vuelve importante la elección de magistrados de Corte de Cuentas que se va a realizar dentro de poco. Porque esa institución, si es como decía Oscar, si al final vuelve a estar con magistrados que están influenciados o con presiones políticas, obviamente no van a entrar a investigar este tema de los sobresueldos. O sea, no van a hacer auditorías conforme a la ley para determinar las responsabilidades en este caso. Entonces, eso quería agregar. Hay que ponerle atención a la elección de Corte de Cuentas, no solo por el tema de sobresueldos, sino que en general es el ente que tiene que controlar al final la ejecución del presupuesto y el uso de los fondos públicos. Bueno, y eso que no hemos tocado acá, todavía otra especie de sobresueldo, y esto también era un secreto a voces, pero no hay pruebas obviamente, de pagos que habrían recibido algunos diputados para ser incondicionales del presidente de la República de turno. Don Paul. Es una buena pregunta. No hemos visto nada que ha salido de ese tema, pero sí hay mucho rumor sobre eso. La pregunta también es cómo se logra que una presidencia encubra a una anterior, y hay pagos que siguen haciéndose a personal de la anterior,
en la nueva presidencia. O sea, ya implica una conspiración a encubrir y a tráfico de influencias que asusta. Me suena como el entramado de la mafia en Estados Unidos cuando Elliot Ness hacía sus investigaciones. Y lo que nos hace falta aquí es un Elliot Ness y su departamento para realmente investigar. Aquí tenemos al fiscal Meléndez con un equipo sin recursos. Hasta los 3 de los 10 millones que le prometieron el otro día se los van a dar fiados, que no se los van a dar hasta el siguiente desembolso. Eso es risible. Tengo entendido que ya los debe. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de si estos sobresueldos son, digamos, una manifestación única y exclusivamente de corrupción o de la necesidad del Estado de transformar el aparato de Estado en una tecnocracia. Y eso se paga. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de continuar, quiero que pongamos en pantalla algo que también formó parte de este artículo que escribió mi querido Sergio Arauz del periódico digital El Faro, 2013, titulado Los sobresueldos ocultos del gabinete. Pongámoslo en pantalla. Dice lo siguiente: hay un desconocimiento general de cómo funciona un gobierno. El sobresueldo, entiendo, equipara los salarios, se usa en todo el mundo, dice un ex secretario jurídico de la presidencia. Yo me di cuenta de esto antes de entrar, me asusté. Lo que dice la ley de salarios no me iba a alcanzar ni para pagar las mensualidades de lo que debía. Por eso es importante que se transparente esto, que se haga un debate. Bueno, pongamos también las declaraciones que dio la doctora doctora Rodríguez, debo decir, exministra de Salud. Ella se lo dijo a Pencho y Aida. Voy a parafrasearlo porque no alcanzó a leerlo desde acá, pero básicamente ella admitió de que existían los sobresueldos, que era algo que no le parecía, pero lo que pasa es que los sueldos de los ministros es muy poquito. Esto es algo que de hecho lo tratamos el día de ayer, o anteayer, debo decir. Recibimos críticas por esto, pero también hay algo que es muy importante y la gente tiene que saber en casa, aunque esto no es popular. Los problemas de un país son complejísimos, es decir, y apartando lo que ya tocamos, que es el tema de corrupción, es decir, aquellos que de repente ni se merecían el salario, sino que simplemente fue producto puro y duro de corrupción y de la cherocracia. Venite vos por acá, sos de mi grupo, te pago este bono de $10,000. Hablemos ahora de la gente que, digamos, es honesta y es capaz. Un doctor en economía, en finanzas, en política o en sociología, la gente podrá tener la impresión de que son los más afortunados los que usualmente se gradúan de estas carreras. Para empezar, los más afortunados lo van a pagar cash. Pero el resto de nosotros va a tener que pagar por un doctorado de este tipo. Sí. Un doctorado de este tipo cuesta $300,000 aproximadamente. Y eso es una cifra conservadora. Y si te dicen, viene, vamos a rehacer el modelo económico de este país, tú vas a ser parte de los que van a hacer el nuevo modelo econométrico y aquellos cálculos sumamente complicados de matemáticas. ¿Alguien va a querer venir y trabajar por $3,000? ¿O sinceramos en la ley de salarios para hacerlo legal y transparente de que esta persona va a recibir un salario, aunque no nos guste y no nos parezca a muchos, de $10,000, $12,000 o $13,000, Eduardo? No, sin lugar a dudas. Creo que partiendo de esto, en primer lugar, lo que tenemos que evaluar es la capacidad y la disposición de cualquier persona que quiera entrar a ser funcionario público de entender cuál es la función que va a tener, que ser servidor público y que obviamente su labor va a estar en función de todo el colectivo, no de intereses particulares. Eso creo yo que es fundamental y básico que lo tengamos en claro. Y en esa medida, esta persona que va a entrar al servicio público tiene que tener claro que actualmente estos son los salarios que se tienen. Obviamente pueden ser muy bajos para pagar la capacidad que pueda tener estas personas. O las cuentas por pagar. Claro, pero eso es lo que está. Entonces, si yo, y a esto quiero llegar, si yo quiero ser funcionario público y voy a entrar a esto y sé que este es el salario y no cubre mi ritmo de vida, pues yo simplemente no ingreso a esto. O sea, eso creo yo que es fundamental, porque yo no voy a entrar a hacerme rico con la función pública. Y eso no quiere decir de que tampoco voy a entrar a aguantar hambre, no quiero decir esto, pero si estos son los salarios actuales, pues bueno, yo tengo que entrar con esas premisas. Ahora, si estos salarios en realidad son demasiado bajos para lo que yo puedo aportar y para las responsabilidades que voy a tener, entonces ahí tiene que pasarse la discusión, como usted lo plantea, de, bueno, a un fiscal que tiene que defender los intereses del Estado, tiene que jugar el rol de acusador, por ejemplo, en un proceso penal,
y que se arriesga porque está tocando intereses de grupos económicos legales o ilegales, o sea, es una gran responsabilidad, pues hay que pagarle de acuerdo a la responsabilidad que asume, o un presidente de la República, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí habría que revisar el tema salarial y en lugar de pagar sobresueldos, incrementar el salario de estos funcionarios de alto nivel que toman estas grandes decisiones para que al final sea un elemento atractivo el salario, que yo digo, no tiene que ser el único, por eso mencionaba, no tiene que ser el único criterio para que yo entre en la función pública el salario. O sea, no tiene que ser el único criterio, porque si no, yo voy al final voy a ver de dónde obtengo el resto de fondos para poder costear mi ritmo de vida. Entonces, obviamente hay que hacer una discusión sobre el papel de la ética pública que tengo que observar al entrar como funcionario y el tema salarial a modo de que el funcionario tenga resueltas sus necesidades de vida y no esté a expensas de sobresueldos o otros tipos de beneficios que puede obtener a partir de su puesto. Ok, se me está acabando el tiempo. Le voy a dar 1 minuto y 1 minuto a Oscar también, don Paul. Yo creo que el punto no solo es la ley de salarios, sí, obviamente. La manera correcta de arreglar esta situación es cambiar la ley y pagar más a los que realmente lo merecen. También está la ley de servicio civil, que es la que debería de ser mucho más puntual sobre qué tipo de funcionarios tenemos. Pero la realidad es otra, Carlos. La realidad es que si tú miras todos los funcionarios que tenemos ahorita y hasta los del gobierno pasado, no está ese de Harvard, no está ese economista que va a venir a reingenierar todo El Salvador. Entonces, tampoco justifica los sobresueldos que se han estado pagando. Claro. Muchos de los sobresueldos que se han estado pagando son para tener control del funcionario. Punto. Aceptémoslo, reconozcamos que el chanchullo político, el chanchullo corrupto es el motivador de estos pagos en la mayoría de los casos. Lo que necesitamos hacer, si nos vamos a sincerar, 45,000 empleos que se han creado en los últimos 5 años, si tú realmente quieres financiar altos economistas para hacer una reingeniería de la economía, pues quita un gran montón de esos 45,000 y págate 2 o 3, te van a dar un gran montón de vuelto, porque del 1.100 millones de dólares en remuneraciones adicionales de militantes, realmente no pagarías 1.100 millones de dólares de sueldos altos para buenos economistas. Tal vez así tendríamos una ley de pensiones que realmente hiciera un buen trabajo, una ley de formalización del sector informal, una ley tributaria que realmente funcionara, que realmente lograra parar la evasión y la elusión. Tendríamos funcionarios que realmente sirvieran al pueblo en vez de llegar a servirse. Ok, Oscar tiene la última palabra. No, bueno, yo creo que en ese tema de los sobresueldos hay que entrarle a una reestructuración del aparato del Estado. Ya cuando se presentaba un anteproyecto hace un par de años que se llamaba la Ley de la Función Pública, se señalaba que había una gran discrecionalidad en las instituciones de gobierno al momento de dar o de decretar cuánto iba a ganar una persona, un servidor público, un funcionario, un colaborador jurídico. En una institución gana $3,000, en otra gana $600 y exactamente hacen la misma función. Entonces hay que ordenar la estructura del Estado. Y yo no creo, perdón con todo respeto, que sea un título me diga cuánto va a costarme el salario de un funcionario, porque han habido funcionarios con muy buenas credenciales que terminan detenidos, presos por corrupción, y han habido otros que con un título universitario o una maestría han puesto también el nombre del país en alto. Entonces yo creo que hay que generar criterios de capacidad y de idoneidad para poder establecer después un salario estándar hasta un techo. Obviamente tampoco estamos en unas condiciones para regalar el dinero, y también ordenar los puestos hacia abajo. Un asesor, 2 asesores de $7,000, $10,000. ¿Por qué? Si tengo una persona que puede tomar esa decisión, no necesitamos tantos asesores. Entonces, creo que se trata de tratar de reestructurar esto y por ahí hay que comenzar a entrarle. Ok. Caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Don Paul, Eduardo y Oscar. Gracias, un gusto. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa, el Feliz García, después de lo del Santa Tecla, con Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, buenos días, un saludo muy cordial hasta el set de República, donde pues has tocado un tema polémico que está sobre la mesa y sobre la discusión de todos los salvadoreños y por supuesto de los funcionarios públicos. Un saludo muy cordial y respetuoso también para tus invitados. Nosotros tenemos